¿Me confirman, por favor, chicos, que me están escuchando? Gracias. Ahora, Sí, ¿sí? señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, esta semana, el día de hoy, empezamos un nuevo tema. Esta semana arrancamos con un nuevo tema en ambos técnicos. Bueno, entonces espero que todos hayan podido hacer las evaluaciones de los módulos. Y aquel que haya tenido algún inconveniente, de pronto si fue ya problema de la plataforma en que se le cerró, pero si hizo a tiempo el examen, esa persona se puede contactar con la fundación para que le colaboren, pero solo en ese caso. ¿Listo? El día de hoy vamos a empezar con mercadeo, como siempre, hablando del tema outsourcing. Bueno, y vamos a compartir espérenme un segundito, vamos a compartir unas diapositivas. Aquí está. Aquí está. ¿La alcanzan a ver? ¿Sí? ¿La alcanzamos a ver ahí? Creo que sí. Bueno, ¿ustedes alguna vez han escuchado qué es el outsourcing en sí? ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué lo utilizamos? De pronto, en sus empresas donde ustedes trabajan, ¿utilizan este método o esta estrategia? ¿No? Es como la tercerización de alguna actividad. Sí, señor, así es. Exactamente. Se le puede llamar también tercerización, que es como un, un, una traducción un poco más exacta de lo que es realmente el outsourcing. Es cierto que nosotros tercerizamos servicios a través de él, pero pues debemos entenderlo como una actividad administrativa, ¿sí? Es una estrategia que podemos implementar dentro de todas las empresas. Además de ello, el outsourcing ha venido ganando como esa fuerza, ¿verdad? A través de los años. Este también se puede llamar de otra forma como subcontratación. Sí. En Colombia es más conocida como subcontratación o tercerización de servicios. Y es porque precisamente el outsourcing nos sirve a nosotros para tercerizar servicios que en la empresa de pronto nos lleven a un sobrecosto. ¿Cómo así? Imaginemos que nosotros trabajamos para una empresa, una planta muy grande que se dedica a la producción de leche, por ejemplo. Pero nosotros no queremos abrir toda una sección para contratación dentro de nuestra empresa. No queremos abrir esa área de gestión humana. Entonces decidimos contratar a una empresa que se dedica solo a ello, ¿verdad? Y que estas personas se dediquen realmente a contratar a otras personas para nosotros. Eso es un outsourcing, eso es una tercerización, eso también es llamado una subcontratación. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando nosotros contratamos este tipo de servicios, estamos contratando servicios especializados, ¿verdad? Para que esas empresas especializadas se enfoquen realmente en el único punto que nosotros queremos contratarles, que es en este caso una contratación externa. Por eso, muchachos, es que existen hoy en día muchas temporales, ¿sí? Empresas temporales que se dedican a hacer lo que otras empresas no pueden. Y digamos que el outsourcing lo que quiere es como una reducción de recursos, una reducción de gastos, ¿vale? Por ello mismo, los recursos que se utilizan dentro del outsourcing no son sino recursos tercerizables, que no nos cuestan a nosotros, pero que en realidad sí pagamos por ellos. Un momento, por favor. Alguien está queriendo ingresar. Listo. Entonces, esa tercerización, esa subcontratación, ¿verdad? Llamada así en español, nos permite a nosotros como empresas desendilgarnos, como quien dice, de actividades que son muy desgastantes, ya sea en tiempo, ya sea económicamente, ya sea en áreas de producción, en el tema de producción o con personal. ¿Sí? Precisamente
este tema del outsourcing se ha venido haciendo muy famoso a lo largo de los años por el tema de las startups, que son empresas, ¿verdad? Y que son pequeñas empresas y medianas empresas que han surgido a lo largo de los años de forma también digital, ¿sí? ¿Y qué pasa? Una empresa startup se entiende al español como una empresa emergente. Una empresa que es una nueva creación, que comercializa productos, que comercializa también servicios. Y igualmente eso dependerá a lo que se dedique la empresa. Pero tiene una habilidad, por decirlo de alguna forma, que otras empresas no. Cuenta con una habilidad y es el uso intensivo de la tecnología y la información, de las TICs en general. Entonces, eso se ha vuelto un modelo de negocio muy estable, se ha vuelto un modelo de negocio que procuran las empresas atender porque facilita también el comercio, ¿sí? Facilita ser reconocido, facilita ser posicionado, etc. Y por lo tanto, al estar, digamos que diseñado para el uso masivo de las TICs, ahí también podemos utilizar otras herramientas en cuanto al mercadeo. Y todo se nos facilita, es como un conglomerado de herramientas en Internet prácticamente, ¿sí? Entonces, esas startups también, como poseen un fuerte componente tecnológico, permite que el negocio, como ya lo comenté, se estabilice, que pueda escalar el negocio, que pueda ser más reconocido, que sea de forma ágil y rápida, en la que la gente pueda conocerlo, en la que podamos llegar al público en general, ¿sí? Y que facilita la inversión de capital con la que el negocio puede crecer, ¿verdad? Porque cuando nosotros utilizamos estas herramientas tecnológicas para dar a conocer nuestro negocio, incluso estamos pagando mucho menos por el darnos a conocer que de manera antigua, que las empresas tenían que ir puerta a puerta visitando, diciendo a qué se dedicaban, para qué, cuál era su fin, cuánto costaban, etc. Ahora, digamos que esas TICs lo que han hecho es facilitar que el negocio escale, que el negocio crezca, que el negocio sea reconocido y que además las personas se enganchen con el mismo. Bueno, por lo tanto, al nosotros tener una startup y al tener un outsourcing, vamos a lograr con menor capital, ¿sí?, estar a la par de incluso empresas tradicionales. Vamos a poderles hacer competencia. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con este outsourcing, con estas startups y con las empresas medianas? Cuando nosotros tercerizamos servicios o subcontratamos servicios, ¿verdad? Lo podemos hacer a través de paquetes de horas o de proyectos. Entonces quiere decir que en el momento en que nosotros como empresa vayamos a contratar, podemos contratar el personal de otra empresa o los servicios de otra empresa por horas o por proyectos. Si tenemos un proyecto que dura 6 meses, pues vamos a poder contratar ese personal durante 6 meses. ¿Sí? Entonces, el outsourcing lo que hace es facilitar, digamos, el trabajo y la economía de una empresa. Pero, asimismo, este outsourcing tiene como ciertos requisitos, como que tiene algunas ventajas y desventajas, ¿vale? Porque el outsourcing lo que hace es, de cierta forma, dentro del mercado, disminuir el empleo que puede generar en sí una empresa por empresa. Y lo que hace es masivizar procesos. Imaginémonos que nosotros contratamos a una temporal que se dedica al outsourcing de servicios, como precisamente la contratación, ¿verdad? Y nosotros le decimos a la temporal, y somos un restaurante todos nosotros, lo que pasa es que en este momento queremos tercerizarles el servicio a ustedes por horas
de 600 horas, ¿verdad? Para contratación. Nosotros somos un restaurante que tenemos 6 sedes, ¿sí? 6 sedes y queremos que ustedes se encarguen de la contratación en todas las 6 sedes. Y necesitamos en esas 600 horas la contratación de 4.000 empleados, por ejemplo, para las 600 sedes, porque es que somos un restaurante inmenso, ¿verdad? Entonces, esto puede perjudicar el empleo de muchas personas que no pueden ser afiliadas a una empresa, pero también facilita la contratación y como la agilidad con la que la gente puede salir y entrar de trabajar. Claramente, todas estas empresas de outsourcing o que se caracterizan por ejercer el outsourcing tienen diferentes modalidades, ¿sí? Hay empresas que, como las temporales, que pueden contratar a tiempo indefinido directamente con la empresa que los contrató a ellos para buscar el personal, o hay temporales que directamente contratan con la temporal, ¿verdad? Pero es un contrato de obra labor o es un contrato por prestación de servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Al disminuir los gastos del negocio, ¿sí? Las outsourcing han tomado un revuelo dentro del mercado. Y más que de pronto desventajas, lo han visto como una ventaja para esa contratación rápida, para esa prestación de servicio rápida, para poder agilizar los procesos. Por lo tanto, el outsourcing también brinda como una flexibilidad para los profesionales, lo que quiere decir que en algún momento, si nosotros, por ejemplo, somos un arquitecto y queremos entrar a trabajar con una constructora, pero por horas, el outsourcing es la mejor forma de entrar a trabajar, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en internet hay muchos anuncios, muchos avisos también de temporales. Y las temporales han tomado de verdad mucho auge. Conozco muchas empresas que prefieren contratar temporales y no contratar personal que se encargue de la gestión humana. Que bueno, existen ciertos también reprocesos en el caso en que la temporal no desempeñe bien su labor o que se limite a lo que está dentro de su contrato laboral y no vaya un poquito más allá, que a veces se necesita ir un poquito más allá para poder gestionar de manera correcta ese tipo de contrataciones dentro del outsourcing. Pero bueno, más allá de ello, la subcontratación se ha vuelto también un negocio a lo largo de los años. Y es por eso que el outsourcing entonces debemos considerarlo como esa tercerización de los recursos además. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? ¿O todo va claro hasta aquí? ¿Alguna duda? No, señora. Bueno, entonces, ¿qué ha sucedido con esto del outsourcing? A ver, espérenme y bajo el PDF, aquí está. Este tiene 3 traducciones, como ya lo comenté, que pueden ser tercerización, subcontratación o externalización de productos. A mí me gusta más la de tercerización porque es que cuando nosotros hablamos de tercerización hablamos de contratar a un tercero para que hagan nuestras gestiones por nosotros, ¿sí? Es decir, se convierten en una extensión nuestra, de mi empresa, ¿sí? Pero la subcontratación ya significa más que una empresa que una empresa es diferente, que una empresa diferente va a trabajar para nosotros. No es como que no es una extensión de nosotros, sino que va a trabajar para nosotros. De igual forma, la subcontratación, externalización o tercerización realmente está bien dicho cuando hablamos de outsourcing, ¿vale? La externalización entonces es la modalidad de contratación en la que las organizaciones o empresas exteriorizan, ¿sí? Le dan a otro determinadas actividades. Así de sencillo. Eso es como la
la diferencia más grande que encontramos o que podemos encontrar. Pero en sí, cuando hablamos de los tres, nos estamos refiriendo a lo mismo, al outsourcing. ¿Listo? De ahí a que para poder implementar el outsourcing nosotros debemos hablar de una planeación, una contratación, una implementación, una contratación y una aplicación. ¿Listo? Ya vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Con el outsourcing la planeación es sencilla, ¿sí? Es el momento en el que nosotros podemos decidir, empezar y realizar un proceso. Ese proceso interno del outsourcing debe estar alineado precisamente con el planeamiento estratégico de la empresa, con la gestión, ¿verdad?, de producción de una empresa, por ejemplo, y debe estar contenido dentro de los objetivos y de las metas corporativas. ¿Listo? ¿Qué sucede con la planeación? Como siempre les he tratado de comentar, esa planeación corresponde a esa primera etapa en la que el equipo de trabajo de la empresa dice, ok, pues nosotros queremos ver si de verdad estamos gastando tanto o podemos disminuir costos, etcétera, ¿cierto? Y empiezan a trazar un plan. El plan es disminuir los costos, poder contratar personal, que estas personas nos sirvan a nosotros dentro de un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, o de obra labor, que termine su labor y ahí se termine el contrato, ¿sí? Ese tema de la planeación simplemente le da un plus al outsourcing. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como empresa ya llegamos a el tercero que va a hacer las actividades por nosotros, ¿sí? Vamos a poder esclarecerle a ellos qué es lo que queremos. Si queremos un ahorro económico, si queremos un ahorro en tiempos, o si queremos por el contrario una mayor gestión de producción en nuestra empresa, ¿sí? Y es que como característica el outsourcing pues busca eso. Ese es de sus objetivos principales, el ahorro económico. Que al momento de disponer de otra persona externamente yo no lo tengo que hacer en mi empresa y no me lleva a mis reprocesos. También cuando nosotros firmamos contratos de outsourcing con terceros, lo que hacemos es buscar confidencialidad. Porque no sé si ustedes se han puesto a ver en las, digamos que en las ofertas laborales, importante empresa del sector automotriz, por ejemplo, está buscando técnico, mecánico, que sepa tal cosa, pero nunca comparten como en sí el nombre, ya solo se sabe el nombre de la empresa cuando te llaman a ti a entrevista, cuando te dicen que sí pasaste los filtros, etc. Entonces, de cierta forma, también lo que busca es confidencialidad, el outsourcing, ¿vale? Ahora, cuando nosotros hablamos de esa planeación también, de esos procesos de planeación, de ese proceso interno, pues decimos, ok, aquí es donde nosotros debemos pasar a buscar quién nos va a prestar el servicio, qué servicio es el que necesitamos y para qué lo necesitamos, cuánto momento lo necesitamos, ¿sí? Y ahí podemos hablar entonces de esa parte de la contratación del outsourcing. Y es que cuando nosotros contratamos un servicio de estos, eso contiene 3 fases. Esa contratación, que es la selección obviamente del proveedor para saber si el proveedor es especializado o no en el área, ¿verdad? Y la negociación del contrato, de las horas, por ejemplo, que yo quiero que trabajen conmigo o para mí, del personal que yo quiero que me busquen dentro del proyecto tal, o que incluso ellos se encarguen de gestionar el proyecto tal dentro de la empresa. ¿Listo? Y ese último paso es el diseño, que lo que hace es decirnos que debemos emprender una evaluación bastante detallada de lo que necesitamos como empresa, ¿vale? Esa compatibilidad y esos requerimientos de la empresa y esas características que debe tener
por ejemplo, cada persona que sea contratada o las características en sí del proveedor. Suele suceder, por ejemplo, con las empresas temporales que muchas no se dedican al reclutamiento especializado y psicológico de personas, sino que se dedican, no sé, a la gestión documental apenas. Un momentico que alguien quiere ingresar. A la gestión documental apenas de la empresa. Mantenerle los documentos y el archivo al día a la empresa. ¿Sí? Entonces, precisamente ahí es donde nosotros podemos identificar para qué nos va a servir esa tercerización o ese outsourcing en sí. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O todo va claro? Chicos, ¿no? Bueno, luego de esa fase de contratación, en donde obviamente los términos legales también ya han quedado estipulados, esa fase de contratación nos va a prestar a nosotros una mayor seguridad. Y es ahí donde pasamos nosotros a la fase de la implementación o a esa finalidad esencial del outsourcing, que es materializar lo que nos están contratando, ¿sí? Materializar esa tercerización, ese trabajo para aquella empresa que necesita nuestro servicio. Precisamente cuando estamos o nos encontramos en la etapa de implementación, existen condiciones que debemos saber que se tienen que desarrollar, porque lo que buscamos es la mejoría de la empresa. Por eso es que una empresa está contratando servicios externos, servicios tercerizados, ¿sí? Eso hace que la empresa tenga como ciertos objetivos de mejorar la efectividad, la eficacia y la eficiencia para poder lograr el éxito dentro de su gestión de producción o dentro de su producción o dentro de su administración como tal, ¿sí? ¿Qué sucede dentro del mercadeo? Este outsourcing es muy solicitado porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos a, no sé, decidimos crear un restaurante, pero el restaurante no tiene logo, el restaurante no tiene redes sociales, el restaurante pues no tiene foto de los platos, por ejemplo, ¿sí? Decidimos contratar a una empresa que se encargaba del diseño gráfico y la fotografía, ¿sí? En ese momento nosotros hicimos uso de un outsourcing, que lo que quería era mejorar, ¿sí? Y volver eficaz y eficiente el tema del reconocimiento dentro del mercado, dentro de las redes sociales del restaurante, buscando el éxito también. Entonces, ese outsourcing ahí se contrata es para que ellos diseñen, por ejemplo, el logo, diseñen un eslogan, que se ciñan, por ejemplo, a los lineamientos que tienen los dueños del restaurante para pasar de la idealización a la materialización, ¿sí? Es así de sencillo. Entonces, se ejecutan las actividades dentro del outsourcing para lo que se le contrató, previas y posteriores al contrato, claramente, porque recordemos que previas son la planeación, la contratación y la implementación, y luego, en el momento del resultado, lo que tendremos es precisamente ese servicio tercerizado materializado. ¿Ya? Bueno, seguimos con la aplicación. Precisamente aquí, la aplicación del outsourcing nos dice, y sobre todo en las startups, que son las empresas de innovación, lo que nos dice es que facilitará la competencia, el reconocimiento ante otras empresas. Y además, dentro de esa aplicación, lo que busca es el posicionamiento del buen nombre, la eficacia de la empresa, poder ahorrar en términos económicos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros
implementamos esta estrategia outsourcing y la aplicamos constantemente en cualquier tipo de procesos, por ejemplo, vamos a innovar. Así es, innovar. Porque lo que se puede entender como una empresa hoy en día es que pues la empresa es constituida solamente por los empleados que tiene dentro o los empleados que posee. Pero el tema de la tercerización es muy popular realmente. Y el gobierno, por ejemplo, es una de las empresas más grandes que utiliza el outsourcing o la tercerización de productos y servicios hace muchísimos años. Porque el gobierno, por ejemplo, no tiene la facilidad y no cuenta con la facilidad de dedicarse a todo. Entonces, por eso es que nosotros vemos que los peajes existen y que eso es una licitación, ¿sí? Eso es un tipo de outsourcing, eso es un tipo de tercerización, ¿vale? ¿Cuándo podemos aplicar el outsourcing? Cuando nosotros querramos, pero si es en tiempo en el que la empresa debe mostrarse competente y ser una competencia fuerte dentro del mercado, sería mejor. Le ayuda precisamente a estar al nivel de otras con respecto a la prestación de servicios de empresas. ¿Vale? Bueno, sigamos. Entonces, ¿en qué áreas nosotros podemos pensar en un outsourcing? En áreas de sistemas financieros. Hay empresas que se dedican netamente a llevarle la contabilidad a otras grandes empresas, a llevar el pormenor de otras grandes empresas. El outsourcing de los sistemas contables, esas plataformas de SIGO y plataformas que ayudan al tema de la creación de nóminas y demás, son plataformas que son outsourcing, que son tercerizados, ¿sí? Que nos prestan un servicio para nosotros poder tener facilidad y agilidad al momento de realizar cualquier actividad. Otra es la de mercadotecnia, que es aquí donde juega nuestro papel principal. ¿Por qué? Porque el outsourcing de mercadotecnia, se dedica a hacer crecer y hacer vistosa la empresa, a llamar la atención del cliente, a proponer que esta nueva empresa es llamativa por tales y tales razones. El outsourcing también se gestiona desde los recursos humanos, que es lo que ya les dije, por ejemplo, como las temporales. Y también desde el área administrativa, en la que existen empresas que se dedican netamente a gestionar la producción de otras empresas. ¿Vale? Es así de sencillo. Pero, ¿qué pasa con esa autonomía? ¿Qué pasa con la independencia? Dentro del outsourcing en sí no existe una independencia porque se está subrogando, se está subordinando a otra empresa para que haga, ¿verdad? O realice actividades para nosotros, tareas externas para nosotros, ¿sí? Entonces, existen áreas de la empresa en la que el outsourcing no se puede aplicar, no se puede implementar, que es el área de planeación estratégica. Cuando nosotros hacemos nuestro plan estratégico anual o plan operativo anual dentro de una empresa, que son llamados POA, ¿sí? No podemos tercerizar a otros ello, porque solo nosotros como empresa sabemos bien a lo que nos vamos a dedicar, cuáles van a ser nuestros objetivos, qué es lo que debemos planificar, cuáles van a ser nuestros recursos, etc. ¿Sí? La tesorería tampoco. Una cosa es el sistema financiero, de saber cómo llevamos nuestra economía, ¿verdad? Y un sistema financiero también puede ser el de mi planilla, que no solo sirve para nóminas, sino que también tiene temas financieros y contables, ¿sí? Es otra
es otra función dentro de mi planilla. Tampoco podemos tercerizar el control de proveedores. Tampoco podemos tercerizar la administración de calidad, porque si no es la misma empresa la que se encarga de gestionar su calidad, otros puede que no la gestionen de acuerdo a los parámetros y lineamientos de la empresa, ¿verdad? Que gestión de calidad es un tema que con las personas antiguas ya hemos visto en clase, acerca de la calidad de los productos, del por qué y para qué. Tampoco podemos tercerizar el servicio al cliente y la distribución y las ventas. ¿Por qué no podemos tercerizar el servicio al cliente? Si un tercero trabaja para nosotros prestando servicio al cliente, no va a saber las especificaciones de todos los procesos en la empresa. No va a tener el suficiente conocimiento para poder gestionar y ayudar al cliente en lo que necesite. Tampoco dentro de la distribución, porque solo nosotros dentro de la empresa, dentro del almacén, es que sabemos cómo se manejan las mercancías, para dónde va, qué necesita, esta mercancía está contramarcada o no. Y dentro de las ventas tampoco, porque si tercerizamos las ventas sucede lo mismo. La falta de comunicación, no hay especialidad en el producto, no saben qué tenemos, qué no tenemos, etc. para poder poner a la venta. Ahora, existen tipos de outsourcing. Uno de ellos es la deslocalización, también conocida como offshoring. Esto, chicos, lo que hace es que esa contratación de servicios a terceros, ¿sí?, radicados en otros países que pues tienen costos más bajos, costos más accesibles, ¿sí?, a causa de cómo se maneja en ese país su legislación laboral y otros factores también económicos. La moneda, por ejemplo, es uno de ellos. Nos hace y nos permite a nosotros tener un outsourcing, una tercerización internacional. Yo he conocido muchas empresas, por ejemplo, que tienen tercerización en el área de contratación de empleados. He conocido muchísimas de esas. ¿Cuál es una? Y antes de que llegara aquí a Colombia como multinacional, se llamaba Allianz, o se llama, perdón, Allianz, ¿verdad? Que es una empresa que se dedica a la venta de seguros, ¿sí? Entonces, antes de llegar ellos a Colombia, de poder posicionarse aquí en el mercado colombiano, lo que hicieron fue contratar un outsourcing de offshoring, ¿sí? Un outsourcing internacional, externo, internacional, que les permitía a ellos obtener trabajadores para su empresa, ¿verdad? Aún sin ellos poder hacer la contratación aquí directamente, ¿vale? ¿Alguno de ustedes sabe de algún ejemplo de offshoring, de outsourcing de offshoring, por ejemplo? ¿Tienen conocimiento de eso? No, señora. Ok, bueno. Uno de esos, pues como ya lo comenté, era Allianz, pero otro también muy conocido era la empresa LATAM, que antes en Colombia ellos no solo eran LATAM Airlines, sino que también pertenecían a un grupo de empresas de aviación diferente, ¿sí? Y que no se encontraban realmente radicados aquí en Colombia, que no eran una empresa conformada en sí ante Colombia, sino que tenían forma de comercio de esta manera. Entonces, ¿qué sucedía? Estas personas de LATAM, que en ese momento se llamaba Copa Airlines, si no estoy mal, contrató el outsourcing y empezó a decir, ok, nosotros vamos a tercerizar el servicio y como vamos a tercerizar el servicio, vamos a utilizar aviones de otro, ¿ya? Y vamos a utilizar personal de otro lado. Y se generó el outsourcing offshoring, ¿vale? Aquí en Colombia. Y es lo que hoy conocemos como LATAM, ¿sí? LATAM y Copa Airlines creo que hace algunos años ya como que no trabajan juntos en sí, pero sigue siendo un aliado, que es diferente, un aliado de Copa Airlines. Bueno,
Con este outsourcing de offshoring, pues ellos redujeron costos, empezaron a contratar personal aquí en Colombia para que realizara su actividad, su actividad económica en sí, a la gestión de la actividad económica que se dedicaban, que era la aviación y los vuelos nacionales, internacionales y comerciales en general, ¿cierto? Entonces, con esa tercerización se logró que la empresa fuera reconocida también en países como Colombia, en donde no se sabía quién era Copa Airlines. ¿Ya? Y cuando empezaron a ser muy comerciales en Colombia, las empresas de aviación pues vieron que funcionaba. Asimismo pasó con muchas otras empresas. ¿De acuerdo? Cuando al principio llegaron y que eran multinacionales y no tenían como de pronto una forma legislada aquí en Colombia o que no se habían conformado realmente como empresa. ¿De acuerdo? Bueno. Además de este tipo de outsourcing de la deslocalización, también existe el co-sourcing y el colaborativo. El co-sourcing es la modalidad en la que ese prestador de servicio, ese tercero, ¿verdad?, del outsourcing, le ofrece a nuestra empresa, por ejemplo, un valor añadido. ¿Cuál es el valor añadido? Por ejemplo, aquí tenemos uno, compartir los riesgos. ¿Los riesgos de qué? Pues cualquier tipo de riesgo. ¿Qué sucede con algunas empresas? Cuando nosotros vamos a comprar un televisor, por ejemplo, y llegamos a Catronics, Catronics dice, nosotros como superficie de comercio le ofrecemos un año de garantía, pero la propia marca le ofrece 2 años de garantía. Eso es un tipo de modalidad de co-sourcing, ¿sí? Comparte los riesgos de esa garantía. Se hacen ellos responsables por ciertas cosas que le pueda pasar al televisor, ¿verdad? Sí. Otra modalidad de co-sourcing es que pues el trabajo es tan compartido que en términos, por ejemplo, de gestión humana, la empresa tal tercera se encarga solo de realizar contrataciones de operarios y yo me encargo como empresa de realizar contrataciones de cargos administrativos más altos. Sí, pero las dos tenemos la misma información y nos pasamos, por ejemplo, información de empleados que necesitemos. Si a mí me llega información de empleados de operarios, yo se la paso a ellos y ellos me pasan a mí de otros cargos. ¿De acuerdo? Eso es un ejemplo de co-sourcing. Ahora, el colaborativo. Ese tipo o esa modalidad de outsourcing colaborativo tiene aplicación en el momento en que la operación de la empresa para poder producir sus artículos, sus bienes, sus servicios, etc., presta el servicio a un tercero, ¿sí? Presta el servicio a un tercero. ¿Y qué pasa? Se enfatiza entonces en que la oportunidad de colaborar con ese tercero, como se había pensado tradicionalmente, se diera. Este outsourcing colaborativo realmente no en todo momento se da, no en muchas ocasiones, porque a las empresas lo que no les gusta es que los dividendos dentro del comercio pues obviamente se repartan, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de contratos y el tipo de porcentajes que le corresponda a cada uno. Pero entonces, con ese colaborativo podemos nosotros aplicar la capacidad de ese tercero para poder prestar los servicios o para poder realizar los artículos o productos a los que nosotros también nos dediquemos. Por ejemplo, conozco una empresa en la costa que se dedica a realizar productos para Bavaria. Realizar productos para Bavaria.
Y eso que Bavaria es una gran empresa y uno dirá, no, pero pues ellos tienen toda la producción cubierta, etcétera. Pero hay empresas tercerizadas, ¿sí? Que se dedican, por ejemplo, a gasificar cosas en Bavaria, porque de pronto su planta en la costa no da abasto, ¿ya? Entonces ellos lo que hacen es tomar toda esa capacidad empresarial de aquella empresa y le dice, bueno, hagamos un outsourcing colaborativo, usted trabaje con nosotros y vamos con los dividendos de tal y tal forma, claramente, ¿sí? Ahora, hay outsourcing in-house y off-site. El in-house se produce en las instalaciones de la organización. ¿Cómo así? Que somos una empresa grandísima y nosotros necesitamos que de la plataforma Sigo venga alguien y siempre esté acá en la empresa para que nos pueda ayudar con la gestión administrativa y de contabilidad de la empresa, por ejemplo. Entonces, contratamos consigo que una persona que aunque trabaja para ellos, nosotros igual lo estamos contratando, para que pueda trabajar dentro de la empresa con nosotros y gestione in-house. Eso significa, llega a nuestras instalaciones empresariales y esa persona empieza a trabajar en pro de nosotros. ¿Listo? Ahora, esa empresa está afiliada con la que contratamos nosotros, que en este caso sería Sigo, pero aún así trabaja en nuestra gestión. El otro tipo de outsourcing, que es off-site, es cuando el servicio de outsourcing se produce en las instalaciones de la empresa que lo presta. ¿Cómo así? Pues esta persona, por ejemplo, en el caso del muchacho que trabaja consigo en el tema de la contabilidad, trabaja desde la misma empresa Sigo, ¿sí? O sea cual sea su razón social, su nombre dentro del comercio, y no trabaja dentro de nuestra empresa, pero esa persona lleva y gestiona todo lo referente a nuestra contabilidad, ¿ya? También puede llevar y gestionar de 2 o 3 empresas más en conjunto a la nuestra. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿O todo claro? ¿Dudas hasta el momento? Profe, como una duda. O sea, el in-house, la persona trabaja desde las instalaciones de la empresa que lo contrata y el off-site desde la empresa, o sea, desde las instalaciones de la cual fue contratada, ¿sí? A ver, otra vez vuelvo y repito. El in-house entonces es, por ejemplo, nosotros somos la empresa Pepito Restaurante, ¿cierto? El Pepito Restaurante necesita que Sigo le mande una persona especializada en contabilidad a la empresa Pepito Restaurante. Entonces lo que hace Sigo es le dice, listo, yo le presto mis servicios y también le mando a esa persona para que trabaje con usted allá dentro de su empresa. Esa es in-house. ¿Listo? Esa. Y off-site es cuando nosotros contratamos a Sigo y Sigo nos dice, necesita a alguien allá dentro de su empresa y nosotros le decimos, no, tranquilo. Desde su sitio de trabajo, ¿verdad? Él puede gestionar todo lo de contabilidad nuestra. Eso es off-site. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Vale, profe, gracias. Sí, señora. Vale, Henry. Bueno, entre las ventajas y desventajas del outsourcing, en cuanto a las ventajas, lo que ya les decía, reduce mucho los costos de producción, porque como no abrimos un área especial, por ejemplo, de contratación o de gestión humana, o no abrimos un área especial, por ejemplo, de mercadotecnia, para que en la propia empresa sean trabajadores propios nuestros los que creen y diseñen nuestro logo, los que creen y diseñen propagandas o estrategias de marketing, etcétera, pues reduce costos porque no tengo que tener el personal, no tengo que tener maquinaria, no tengo que tener, no sé, otro tipo de gastos, ¿verdad?
que se refieran al tema de gastos de producción y demás, sino que yo voy y contrato otro, el otro me ofrece un paquete, ¿verdad? Contrato un tercero que me ofrezca un paquete, y si me sale bien y me sale más económico, obviamente, que yo contratar 5 o 6 personas para que me hagan el tema de la mercadotecnia, pues ahí estoy reduciendo costos de producción, y los estoy reduciendo en su máxima expresión prácticamente, porque es que no tengo que crear un área nueva, que eso implicaría contratación de personal, indumentaria, ¿verdad? Sistematización, ¿cierto? Que se va un montón de dinero en ello. Tener a las personas pagándole un sueldo a término indefinido, contrato por hora labor, etcétera, pagarle pensión, ARL y demás, ¿cierto? Entonces me reduce a mis costos de manera impresionante. Por otro lado, el outsourcing también hace que se facilite el obtener un producto, una mejor calidad dentro del producto. ¿Por qué? Cuando nosotros firmamos contratos de outsourcing, obviamente lo que le exigimos a nuestro tercero, al tercerizado, es que las cosas queden bien. Y dentro de esos tipos de contrato casi siempre hay cláusulas de calidad y de cumplimiento. Entonces, si esa persona no llegase a cumplir, o ese tercero no llegase a cumplir con lo contratado, pues obviamente van a haber ciertos problemas legales, ¿sí? Se reduce también el número de las tareas rutinarias, claro. Reducimos ese número de tareas es porque, pues precisamente al reducirse los costos de producción, ya sabemos que no tenemos nosotros que ocuparnos de ello, sino que tenemos uno especializado, un tercero especializado que se va a ocupar por nosotros y que cualquier eventualidad la va a tener que resolver, ¿sí? Algo que le genere reprocesos y más costos a esa empresa, pues lo van a tener que resolver ellos, no nosotros, ¿ya? Ahora, también permite la organización y también permite que la empresa se pueda dedicar a otro tipo de tareas que dejen más rentabilidad. Porque, por ejemplo, si desde el área de mercadotecnia nosotros entendemos que un outsourcing de mercadotecnia significa el atraer clientes, el gestionarnos a nosotros como empresa, hacernos reconocidos, vernos apetitosos dentro del mercado, ¿sí? Pero entonces suele pasar que eso nos quita gran tiempo, y al no quitarnos ese tiempo podemos distribuirlo en tareas de pronto que nos lleven más y que sean necesarias también para la producción del servicio o bien que nos dediquemos, ¿vale? Mañana vamos a continuar con las desventajas y vamos a continuar con este tema del outsourcing. ¿Listo? Por ahora terminamos acá y arrancamos en sí con el tema de almacén, que son las grandes superficies, ¿ok? Pero antes de terminar con este tema, voy a ponerles un videíto, ¿vale? Para una mejor y más concreta explicación, o sea, una explicación más chiquita de lo que es el outsourcing. Esperen un segundo. Aquí está. Me avisan si lo podemos ver. Una vez más, Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos qué es la subcontratación, o también llamada desintegración vertical. La subcontratación es el proceso empresarial mediante el cual una sociedad contrata con empresas externas las operaciones que antes realizaba y que ahora decide no hacerlas externalizándolas. Dicho de otro modo, mediante la subcontratación, la empresa contratista encarga a la empresa subcontratada la realización de una actividad en unas condiciones estipuladas, con la garantía de que le comprará su producción si cumple estas condiciones. Estos acuerdos entre empresas suelen ser estables y están basados en la confianza mutua entre ellas y en la expectativa de obtener beneficios recíprocos. Es decir, es beneficioso para ambas partes. Por un lado, la empresa contratista se puede centrar en realizar las actividades claves de su negocio. Y por otro lado, las empresas subcontratadas gozarán de ciertas ventajas que les ayuden a ser útiles en el mercado y satisfacer diversas necesidades. Ejemplo de subcontratación.
Un ejemplo de subcontratación es el que realizan muchas compañías del sector textil, que subcontratan la mayoría de las actividades de fabricación de las prendas a países tercermundistas, donde el costo es más barato para luego ellas venderlas en sus países respectivos. Ventajas y desventajas de la subcontratación. Las principales ventajas de subcontratar son las siguientes. La primera ventaja son los costes. Por norma general, una compañía subcontratada tiene la capacidad de ofrecer unos precios menores en comparación a lo que le costaría a la empresa que solicita sus servicios si lo hiciera por su cuenta. Este tipo de ventaja puede aparecer por diversas razones, como pueden ser haber desarrollado economías de escala o cierto grado de especialización en un proceso productivo en particular, es decir, el efecto experiencia. La segunda ventaja es la flexibilidad de volumen. Ante cambios en el mercado que provocan un aumento del producto o servicio, las empresas pueden encargarse de satisfacer este aumento de pedidos recurriendo a la subcontratación. La tercera ventaja es la capacidad técnica o financiera. A menudo, las empresas subcontratadas tienen la oportunidad de realizar cierto tipo de trabajos que otras no pueden. Esto ya sea por conocer el proceso productivo en particular o por contar con los recursos necesarios para afrontar dicha actividad. Y por último, ventajas fiscales y legales. Las empresas pueden localizarse en zonas donde exista otro tipo de legislación que haga más atractiva el desarrollo de ciertas actividades y por lo tanto la obtención de mayores márgenes de beneficio. Por otro lado, los principales inconvenientes de subcontratar son los siguientes. Riesgo de elegir una mala empresa. Si no se escoge bien la empresa proveedora de servicios, esta puede desmejorar la imagen de la firma contratante. Riesgo que el proveedor se vuelva competidor del contratista. La empresa subcontratada podría aprovechar el conocimiento de su cliente para convertirse en su competencia. Y por último, el riesgo de que el coste reducido pueda ser mínimo. El beneficio esperado por la subcontratación, considerando lo que le costaría a la empresa desarrollar ella misma esa actividad, puede no ser tan alto como el esperado. Con todo esto me despido por hoy. Espero ver si ayuda y diré así por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía. Bueno, entonces ahí estaríamos también compactando este tema el día de mañana. Seguiremos como les expliqué ahorita. Y ahora sí vamos a darle paso a el tema de almacén, que el día de hoy es el tema de las grandes superficies. Bueno, para los chicos, todos en general, porque todos hemos venido dando estas clases, ustedes saben, y además pues tiene mucha correlación con el tema de mercadeo, ¿saben qué es una gran superficie? ¿Sí o no? ¿Tenemos idea de lo Sí, que es un señor? supermercado con grandes extensiones en metros, digámoslo así, que puede abarcar la mayoría de mercancía posible en sus estantes. Exacto, muchas gracias Miguel. Así es, chicos. Las grandes superficies se refieren a ese tipo de empresas, ¿verdad? Que se dedican a comercializar muchos productos, muchos tipos de productos y que su extensión, ¿sí? Su área de extensión es superior a las de las empresas que se dedican a la comercialización de los productos, ¿sí? Una idea de ello sería una tienda, que es una superficie pequeña, o es un almacén pequeño, precisamente se llama tienda, es porque su área de extensión es bastante limitada, y el éxito, por ejemplo, ya es llamado un almacén de grande superficie o una gran superficie. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con estas grandes superficies, chicos? Esa gran superficie, como ya les expliqué, reciben el nombre, son los supermercados o los mercados de un tamaño bastante grande. Las tiendas también, pero existen diversos tipos de tiendas, ¿sí? Por ejemplo, una gran superficie no solo significa un almacén de comida, un almacén que se dedique a los abarrotes, a la venta de abarrotes, sino también, por ejemplo, un almacén que se dedique a la venta de ropa, que se dedique a la venta de calzado, pero que a diferencia de otros son tiendas grandísimas, ¿sí? Su extensión es grande, ¿ya? Entonces, una gran superficie puede estar ubicada dentro de un edificio, de un recinto techado, dentro de un centro comercial, etc. Lo importante es que estas tiendas de grandes superficies venden variedad de productos. ¿Y por qué un almacén de ropa también puede ser una gran superficie? Pues porque no solo se puede dedicar a vender ropa en sí,
sino también otro tipo de artículos. Por ejemplo, les voy a hablar de Miniso. Miniso es una tienda que a nivel nacional ha tomado mucho auge, pero es una gran superficie. Es una tienda que se dedica a la venta de muchos productos en sí, ¿verdad? ¿Qué sucede con Miniso, chicos? ¿Qué sucede con Miniso? ¿Qué sucede con Éxito? ¿Qué sucede con este tipo de empresas que se dedica a ello? Una gran superficie es, en temas legales, es una empresa también grande. En temas comerciales, es una empresa con, digamos, muchas áreas comerciales por explotar. Y en temas de almacenamiento, una gran superficie es simplemente un almacén grande, ¿verdad? En el que la gestión de almacenar debe hacerse de acuerdo al tipo de productos que maneja. Entonces, cuando nosotros hablamos de un hipermercado, por ejemplo, podemos hablar de un hipermercado como Macro. Eso es un hipermercado, es una gran superficie, es un almacén muy grande que se dedica a la venta de abarrotes y otros, ¿ya? Igual que Home Center. Aunque Home Center es un poco más especializado porque son productos para el hogar, pero cualquier clase de productos para el hogar vende Home Center, ¿vale? Ahora, cuando nosotros también hablamos de grandes superficies, ¿sí? Como ya lo dije, pueden vender ropa, abarrotes, electrodomésticos, etc. Catronics, que incluso solo se dedica al tipo de electrodomésticos, a la venta de electrodomésticos, se dedica a la venta de diferentes tipos de electrodomésticos de forma especializada. Entonces, por ello son grandes almacenes, ¿sí? O por eso también se llaman tiendas por departamento. ¿De acuerdo? Falabella también es una gran superficie que se dedica a la venta de diferentes tipos de productos, ropa, cosas para el hogar, tecnología, etc. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con estas grandes superficies? También llamadas superficie de alimentación. Gran superficie de alimentación, refiriéndonos especialmente a los supermercados. Dentro del almacén son muy pocas, por ejemplo, las empresas que tienen, que ellas mismas no son un almacén, ¿verdad? O que tienen un almacén por aparte. ¿Cómo así? Por ejemplo, Éxito se puede entender como un gran almacén, porque aunque sea de autoservicio, ¿verdad? Es un gran almacén porque allí mismo están las estanterías, se encuentra el producto y los trabajadores deben ubicarlo, deben etiquetarlo, etc. ¿Sí? Pero esas grandes superficies de alimentación también pueden vender otros productos y es lo que ha pasado con Éxito en los últimos años. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Que hace como 2-3 años, incluso un poco antes de la pandemia, Éxito dijo, ok, existe Miniso en el país, bueno, yo también voy a traer mi propia mercancía que se va a llamar Joy. Y en el Joy yo voy a vender un sinfín de productos que a la gente le interesa. Voy a vender desde lentes para el sol hasta almohadas, peluches, esferos, voy a vender teclados, etc. ¿Sí? Y precisamente esa venta de productos, esa diversificación de los productos y esa comercialización de los mismos lo ha convertido en una gran superficie más llamativa de pronto para ciertas personas. Al vender motos, porque antes Éxito no vendía motos, al vender que tienen su oficina ahí de AKT, que en sí eso también es una tercerización, chicos. Lo que sucede es que se convierte en una mejor empresa, en una superficie mucho más grande, con muchos productos para ser más accesible al público, ¿vale?
¿Qué sucede con estas grandes superficies, chicos? Cuando nosotros queremos que nuestra empresa sea conocida como una gran superficie, debemos implementar ciertas estrategias. Debemos saber por qué se diferencian las unas de las otras y cómo es que funcionan en sí. Porque listo, sí, yo puedo entender que Éxito es una gran superficie, puedo entender que Falabella es una gran superficie, listo. Pero ¿cómo funcionan estas empresas en sí? ¿Sí? Cuando hablamos de una gran superficie, tiene que sobrepasar los 2.500 metros cuadrados para poder llamarse gran superficie. Tienda que no mida ello, pues no es una gran superficie. ¿Listo? Además de ello, las grandes superficies exigen que exista una departamentalización o una división de áreas, ¿vale? Esa división de áreas lo que va a hacer es proporcionarle esa diversificación a los clientes entre, por ejemplo, cosas del hogar, alimentos, electrodomésticos, ropa, ¿sí? Material de estudio, etc. Y podemos distinguir una gran superficie de otra, de otro tipo de empresas, es porque su compra, ¿verdad?, a los proveedores se hace de manera, digamos, grande, con un volumen muy grande, ¿sí? Y asimismo van a poder vender al detalle al consumidor final. Hay grandes superficies que no solo venden al detalle, sino que venden al mayoreo, como lo son PriceSmart, Home Center y Macro. ¿Listo? Pero aún así se consideran grandes superficies es por su extensión. Ahora, como lo dije, las grandes superficies pueden ser supermercados, hipermercados, megamercados, ¿sí?, y tiendas. Todo cumpliendo con los 2.500 metros cuadrados en su extensión. ¿Qué sucede con los hipermercados, supermercados, megamercados, etcétera, que termine con mercado? Es que son autoservicio. Y por ser autoservicio, pues no va a existir una cantidad o un personal tan grande, ¿verdad?, para poder cubrir a cada cliente. Entonces, la modalidad del autoservicio se ha implementado es para la facilidad tanto del vendedor o de la superficie, de la gran superficie, como de los consumidores. ¿Sí? Hay ciertos productos dentro de estas grandes superficies, llámese Falabella, lo que sea, que se importan directamente. ¿Sí? Y se importan directamente en grandes cantidades para que pueda tener el público acceso a ellas y no nos desabastezcamos, qué pena con ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de esas grandes superficies existen las 4 R. No sé si lo han escuchado ello. La relevancia, las relaciones, la recompensa y la reducción de costos. Y es que una gran superficie o un almacén en general, que ya lo hemos visto, lo que busca es reducir los reprocesos, los costos, los tiempos, el personal para la producción, ¿verdad? Entonces, estas 4 R's de las grandes superficies, como la relevancia, nos dicen que el mensaje de lo que me dedico yo a hacer como grande superficie debe ser atractivo y debe llamar la atención en sí y llenar las expectativas y necesidades del consumidor, ¿verdad? Porque por ello es que yo capto clientes al almacén, ¿sí? Ahora, por otro lado está la otra R, que son las relaciones, ese vínculo que se ha creado entre el cliente y también la gran superficie, la fidelización de clientes. ¿Cómo creen ustedes que Éxito, por ejemplo, puede fidelizar a sus clientes? Ofreciéndole un plan de puntos, por ejemplo, u ofreciéndole descuentos en los tipos de áreas que tiene Éxito, el de tecnología, el de ropa,
el de calzado, etcétera, ¿sí? Entonces, esa relación que se crea entre la gran superficie, ¿verdad?, y el consumidor es muy importante, porque asimismo es como nosotros le demostramos al cliente que podemos llenar sus expectativas y sus necesidades. ¿Listo? Por otro lado, también está la recompensa. Esa es la tercera R dentro de ese sistema de 4 Rs. La recompensa es cuando el cliente puede obtener beneficios, que los puede percibir, los puede observar, tocar, etcétera, ¿sí? Para poder, digamos, que el consumidor se sienta a gusto con la superficie, a gusto con la compra, etcétera. Entonces, esa recompensa, pues el cliente la puede tener en, no sé, en bonos para la compra. El cliente también la puede tener en los puntos que ya les dije para poder redimir y comprar otros productos, ¿sí? En sorteos que haga la gran superficie o el mercado, etcétera, ¿verdad? Y hay diferentes formas de poder dar esa bonificación al cliente, que dentro de las estrategias implementadas, ¿verdad?, de marketing de la empresa podemos encontrar. Claramente cada empresa utiliza diferentes estrategias para poder hacer que el cliente se fidelice y que sea recibido ese beneficio, ¿verdad?, al que nosotros le estamos haciendo llegar, y para que se dé cuenta que no somos igual que otras empresas. La última R, como siempre, es la reducción de costos. Esa reducción de costos, chicos, pues van obviamente ligada a la economización, a la racionalización de esa compra, a la inversión, pero también a la captación de clientes. ¿Por qué? ¿Y por qué nos devolvemos a la segunda R? Porque cuando nosotros captamos clientes y hemos tenido una reducción de costos, como almacén vamos a funcionar de una manera más eficiente, pero además el cliente también va a entender que al ser eficientes y al no tener sobrecostos, pues nosotros no tenemos que aumentarle el precio a nuestros productos y nos van a preferir a nosotros por encima de otros, ¿sí? Esa reducción de costos también nos ayuda a entender cómo utilizar el stock, a cómo distribuir ese stock, de qué manera, cuánto tenemos que comprarle a los proveedores, etc. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, ¿qué pasa con esas grandes superficies? Cuando se han optimizado los gastos, también se ha disminuido, por ejemplo, la compra para tener el inventario o el stock al día. Y se ha liberado también cierta capital de trabajo, como quien dice, yo me ahorré unos pesitos, ¿sí? Esas grandes superficies empiezan a generar en sí una mejor producción. Y como ya no estoy teniendo sobrecostos, como ya no estoy teniendo reprocesos, por ejemplo, tengo la oportunidad de contratar más personal especializado que dentro de la tienda ayude a que se maximice la venta, ¿ya? En ese caso, pues son los asesores de venta para cada punto. Pero cuando nosotros siempre vamos a un Falabella, a un Éxito, una Olímpica, etc., nosotros no encontramos 5 asesores de venta por punto, máximo 2, ¿sí? Y también es muy popular que todas estas empresas, ¿verdad?, utilicen el outsourcing,
Cada vez que nosotros vemos a un vendedor de chocorramo dentro del Éxito promocionando chocorramo, eso es un outsourcing. Pero ahí es chocorramo el que está contratando a Éxito, no Éxito a chocorramo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y por qué chocorramo contrata a Éxito? Porque pues Éxito lo que hace es prestar su nombre, prestar su sitio y gestionar la venta. Pero es un tipo de outsourcing compartido. ¿Vale? Compartido. También colaborativo. Entonces, cualquier tipo de empresa puede mezclar los tipos de outsourcing. Para que quede claro. Ahora, existen también factores muy importantes dentro de lo que es una gran superficie. ¿Por qué? Existen factores que se llaman factores de integración. Esos factores de integración, chicos, se dividen en integración vertical, horizontal o diagonal. Y cuando nosotros hablamos de una integración vertical, nos referimos a que los clientes son como esa base estándar en conjunto a los proveedores para nosotros ser una gran superficie. ¿Sí? Esos son como los pilares fundamentales de las grandes superficies. Esa es la integración vertical. Pero también existe una integración diagonal, que es que las empresas que están relacionadas indirectamente, ¿verdad?, conmigo como gran superficie, me colaboran a mí proveyendo lo necesario para yo poder ser una gran superficie. Entonces es ahí cuando yo tengo varios tipos de proveedores, ¿sí? Y yo dependo de ellos para ser una gran superficie. Sí, al final de cuentas los clientes también son necesarios, pero si yo no tuviera los diferentes tipos de proveedor, yo no pudiera llamarme gran superficie. La integración horizontal, por otro lado, es aquella en la que debemos tener conocimiento de cuáles son esos productores o proveedores también complementarios para nosotros. En el caso de Coca-Cola no responda, para traer Coca-Cola podemos llamar a otra empresa, ¿verdad?, a otro proveedor que ya Coca-Cola también le haya proveído y este nos provee a nosotros, productores o proveedores complementarios. Esa es una integración horizontal. Entonces, ¿qué Éxito no pudo proveerle Coca-Cola este mes? Entonces Éxito llama a Olímpica, le dice: Olímpica, ¿tú tienes en tu stock y en tu inventario productos de Coca-Cola además? ¿Será que nos puedes vender? ¿O te lo podemos cambiar por tal otra? Eso sucede en las grandes superficies, pero no es muy común que la gente se entere de ello. Más bien, esto sucede mucho con empresas pequeñas también, ¿verdad? Como las tiendas, como los mini mercados, etc. Como los restaurantes, que por ejemplo hay restaurantes que tienen proveedor directo con Coca-Cola, pero cuando Coca-Cola no llegó, el camión de Coca-Cola no llegó, pues el restaurante lo que va es y compra a Éxito, a precio de venta de Éxito. ¿De acuerdo? Esos son los 3 tipos de integración. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno. También existen grandes superficies que se dedican a mejorar viviendas y se llaman grandes superficies de bricolaje. Estas superficies pues son como home center, por ejemplo. Esa se puede entender como una gran superficie de bricolaje porque vende cualquier tipo de artículo que ayude a la construcción de una vivienda o a mejorar una vivienda. ¿Sí? Otra puede ser más de centro, otras pueden ser la ferretería dependiendo del tipo de ferretería, ¿cierto? Por la extensión que tenga, ¿verdad? Y esa es una idea. En otros países existen, por ejemplo, IKEA,
existen Costco, existe, bueno, un montón de empresas más que lo que hacen es dedicarse a lo mismo, a la mejora del bricolaje. Y alguien dice, bueno, profe, pero es que si mejorar una vivienda también no es proveer servicios alimenticios, entonces, ¿qué pasa ahí con esa diferenciación entre la gran superficie de bricolaje y la gran superficie alimentaria? Pues sencillo, chicos, o sea, un almacén que se dedique a solo vender artículos de comida, pues solo cubre una necesidad básica. Y ese tipo de almacén que es para la mejora y creación de viviendas también solo cubre una necesidad básica. Entonces, esas necesidades son esa distinción dentro de las empresas, ¿vale? Ahora, ¿en qué se diferencia una gran superficie a un centro comercial? Porque uno diría, bueno, un centro comercial tiene casi siempre más de 2.500 metros cuadrados, por lo tanto, este también podría ser una gran superficie, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros hablamos de un centro comercial, como está habilitado o sirve para el comercio de varias tiendas, ¿ya? Se dedica en sí es a una tienda se dedica a esto, otra tienda se dedica a esto y otra tienda se dedica a esto. Por lo tanto, las tiendas de gran superficie o los supermercados, hipermercados, etcétera, de grandes superficies son una única tienda, ¿verdad? De mucho tamaño que se dedica a vender allí mismo, dentro de su recinto, varios tipos de productos. Entonces, en el caso del centro comercial no aplica, es porque el centro comercial, listo, se encuentra en diversidad de productos, pero no es una sola tienda la que vende los mismos productos, ¿ya? Sí, el centro comercial tiene una extensión territorial bastante grande, pero ese se clasifica dentro de otro tipo de empresas, no las empresas de grandes superficies o almacenes. ¿Listo? Bueno. Por otro lado, los hiper supermercados, ¿verdad? Como Carrefour, por ejemplo. Estos son ejemplos de España, pero Carrefour, que también es una gran superficie aquí en Colombia, es considerado un hiper o más bien un supermercado, no hipermercado, sino un supermercado. ¿Qué pasa con ese Carrefour, que es la referencia que nosotros tenemos? Pues sí, es un supermercado porque cumple con todas las especificaciones. Vende diferentes tipos de productos dentro del mismo supermercado, dentro de la misma extensión territorial. Tiene más de 2.500 metros cuadrados siempre, cualquier tipo de Carrefour, ¿verdad? Por más pequeño que sea, pero se considera supermercado. Porque hasta el Carrefour más pequeño, yo he visto que es un supermercado. ¿Qué pasó con Carrefour? Carrefour cambió a Jumbo, que fue lo que yo le comenté hace un rato, creo que fue para esta clase. Cambió su razón social y demás porque compraron la empresa, etc. Y ahora se llama Jumbo. Pero Jumbo sigue siendo el mismo tipo, ¿verdad?, de establecimiento, que es un supermercado, y en este caso es una gran superficie. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Los grandes almacenes, por otro lado, por ejemplo, aquí también dan el nombre de IKEA o IKEA, como le dicen las personas en Estados Unidos, porque esta superficie se dedica a la venta de productos para el hogar, ¿sí? Y también es un gran almacén, siempre son muy grandes, pero además que se dedican a la venta de productos para el hogar, pues se dedican a la venta de productos de tecnología, en algunas ocasiones tienen otro tipo de productos como ropa, etc. ¿Sí? Eso sucede. Entonces, como la diferencia entre los grandes almacenes y los supermercados. Los grandes almacenes también tienen que tener esa extensión territorial, pero puede que solo se dediquen a un tipo de comercialización, uno o dos. En cambio, el supermercado se dedica a comercializar ya sea o alimentos, ¿verdad?, tecnología, ropa, etcétera, o sea, más productos que los grandes almacenes.
Ahora, una gran superficie como IKEA o IKEA, que es precisamente para temas de hogar, así como lo es Home Center. Ese sería como nuestro ejemplo de Colombia Home Center, ¿verdad? Lo que busca es generar una integración vertical entre el cliente y el proveedor. ¿Ya? ¿Qué sucede? El proveedor le bajó los costos, le bajó los precios a la superficie, al supermercado. Y como a mí me bajaron los precios, pues asimismo el cliente va a ver una reducción de precios en los mismos. ¿Sí? Va a haber una reducción de precios en los mismos. Entonces, esa integración vertical lo que hace es que el proveedor le dice, ok, somos ASEF, por ejemplo, la marca ASEF que hace estufas y neveras y demás, y le decimos, nosotros vamos a querer, dentro de tu supermercado Éxito, vamos a querer, no sé, 10 metros para la exhibición de productos, ¿sí? Cuando yo te vendo a ti, yo te manejo el precio para la venta, para que tú puedas, obviamente, obtener beneficio, y así compartamos costos, ¿verdad? Pero también te mando un asesor especializado que suministre información a los consumidores en el momento de la venta. Además de ello, en las funciones de ese asesor, yo lo que puedo hacer es decirle que apenas yo reduzca costos, te reduzca costos a ti y tú puedas comercializar diferente y darle, por ejemplo, descuentos a los clientes. ¿Para qué? Para que tú y yo ganemos. Mi marca, aunque baja de precio, pero no le pierdo, y tú tienes también mayor venta. ¿Ya? Esto es una gran superficie que a través de esta integración vertical también incluye la tercerización de ciertos procesos sin dejar de tener en sí el dominio de la facturación, de lo que entra económicamente a mi empresa como hacer, por ejemplo. Pero es que a ti, Éxito, te conviene tener mi marca, la gente compra mi marca porque confía en mí. Y a mí me conviene porque es que pues me compran más, me conocen más, tienen acceso a mí de manera rápida. Cualquier tipo de persona puede verme. ¿Listo? Así se agilizan los procesos. Es así como se agilizan los procesos. Y ese es otro de los subobjetivos o semiobjetivos u objetivos específicos más bien de lo que es una gran superficie. Es aminorar los costos, ¿verdad? De producción, etcétera. Pero también es darle a conocer de forma más eficaz la información al cliente de lo que yo puedo ofrecer. Y brindarles contacto directo con cualquier marca a mis clientes. ¿Ya? Esto también sucede, por ejemplo, con las marcas de teléfonos, con las empresas de telefonía, en las que uno va claro y pues encuentra Samsung, encuentra, no sé, Redmi, Motorola, etcétera, cualquier tipo de marca. Y es una tercerización, pero a la vez es una integración vertical entre el proveedor y el cliente para darle a conocer el contacto directo de esa marca y que pueda vivir la experiencia de decir, ok, ya supe cómo era este teléfono, ahora sí lo quiero. Pero ¿cómo lo adquiero? A través de Claro, por ejemplo. Y nosotros somos la gran superficie. Claro. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿por ahora alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces, ¿qué sucede con los otros tipos de integración de las empresas
y con el tema de la gran superficie. Le podemos brindar al cliente una mejor experiencia en las tiendas. Le podemos brindar al cliente un momento diferente a lo que se vive día a día, porque créanme que esa es la experiencia que busca brindar muchas de estas empresas. Por ejemplo, Falabella es así, ¿sí? Y que esto lleve a la fidelización, ¿sí? Además que el concepto y el diseño, ¿verdad?, de las tiendas, por ejemplo, en diferentes épocas del año, busca evocar esa compra en el cliente y hacer que se emocione por lo mismo. Las grandes empresas, la ventaja que tienen es que el cliente no tiene que salir de allí para poder conseguir todo lo que necesita. ¿Ya? Una gran empresa siempre debe tener en cuenta que no solo se surte el almacén, no solo se surte la empresa, no solo se surte el sitio o el establecimiento, se decora para el cliente. Y eso es lo que pasa con estos almacenes que se dedican al autoservicio. Y cuando trabajamos con estos almacenes, ¿verdad?, de autoservicio, realmente el cliente, como siempre les he dicho, chicos, todo le va a entrar por los ojos. Entonces, eso es lo que provee también una gran superficie. Hacerlo atractivo para el consumidor final. ¿Qué pasa? Que con las grandes superficies, estos últimos años nosotros hemos podido encontrar diferentes tipos de incentivos. Bonos, redimir puntos, pero de los incentivos más grandes que nos pueden dar son las tarjetas. Comenzó, me acuerdo tanto yo, en Éxito hace unos, pongámosle, 16 años, más o menos, a dar una tarjeta de puntos Éxito, una tarjetica amarilla, recuerdo tanto, con unas peloticas rojas que hacía puntos Éxito. Y esa tarjeta pues tenía todos tus puntos acumulados, que eran métodos de fidelización del cliente, ¿sí? Allí también daban bonos regalo. En esas épocas, cuando Éxito empezó a tomar como su auge, rifaban carros, rifaban viajes, ¿sí?, para que la gente se quedara con ellos. Luego llegó Falabella también a Colombia y entonces dijo, ok, existe una cosa que se llama CMR puntos. Al costo también implementó sus puntos. Y luego de ello fueron creciendo, fueron evolucionando. Y al convertirse en una gran superficie se dieron cuenta que podían ofrecer otro tipo de servicios. Por ejemplo, Éxito pues tiene ahora mismo, sí, hoy en día todavía cuenta con el servicio de viajes Éxito. Por ejemplo, Falabella cuenta con el servicio de Banco Falabella. Catronics cuenta con un cupo de crédito para comprar cualquier tipo de electrodoméstico. Así sean personas que no trabajen de pronto de manera estable, pero que quieran empezar su vida crediticia, al costo les da la oportunidad, ¿sí? Éxito también creó su propia tarjeta. Y eso hacía que los consumidores se volvieran como aliados institucionales prácticamente, aliados de la empresa. Eso los fidelizaba. Es que la tarjeta Éxito no me cobra cuota de manejo cuando yo vaya a hacer mis compras. Perfecto, solo voy a pagar lo que corresponde a lo que compré. Entonces, fidelización. Esto es una fidelización más económico-bancaria, pero al final de cuentas es fidelización. ¿Listo? ¿Qué pasaba con esas grandes superficies en ese momento? Todas, desde que empiezan,
deben observar y planificar cuáles serán sus procesos logísticos. En ese momento yo me imagino que cuando uno empieza a crear un supermercado o una gran superficie, uno dice, ok, lo que necesitamos es una logística de abastecimientos porque es que nosotros somos un centro de distribución, somos un almacén al final de cuentas. Pero esa logística no solo se quedaba en el abastecimiento, fue creciendo y fue cambiando con los años. Entonces se creó una logística, por ejemplo, de entregas a domicilio en algunas superficies, ¿sí? Para poder comprar a través de internet. Se crearon logísticas de devoluciones de productos que salieran en mal estado. Se tuvieron que crear logísticas también para el servicio al cliente, perdón, para las reparaciones, para las garantías y todo eso. O una logística de ventas, ¿verdad? Dentro de esas grandes superficies. Pero como somos un almacén, nosotros ya vimos que existe también una logística de almacenamiento. ¿Sí? Y al entender que cada superficie, que cada gran superficie también debe cumplir con esa logística de almacenamiento, de entender qué tipo de producto tenemos en el stock, qué tipo de producto no tenemos, cuáles son los productos perecederos, por ejemplo, cuáles son los productos que necesitan un trato especial, cuál es el embalaje del producto, cuál va a ser el transporte del mismo, ¿sí? Entendemos que el proceso logístico de una gran superficie va de la mano con otro tipo de procesos logísticos, otro tipo de gestión dentro de la empresa. ¿Listo? Además de ello, precisamente al momento de nosotros hablar de la logística de distribución, recordemos que en otras clases hemos tocado el tema en que nosotros también podemos ser un proveedor, pero podemos tener otros proveedores dentro de la cadena, ¿verdad? ¿La cadena de qué, chicos? ¿Cómo se llamaba la cadena? ¿De distribución? Sí, señor. Dentro de la cadena de distribución y abastecimiento. ¿Qué sucede? Precisamente, si nosotros entendemos cómo funciona esa cadena, vamos a tener claro cómo llegar al consumidor, cuándo vamos a llegar al consumidor y que la operación no depende Eso, yo no sé. Felipe, por favor, apagar el micrófono. Gracias. Ay, qué pena, profe. Tranquilo, gracias. Que esa distribución no va a depender netamente de nosotros y que ese funcionamiento también de esa gran superficie no solo depende de nosotros, pero que sí debemos gestionar desde nuestro punto para que lo demás también funcione y tener, como les expliqué ahorita, de pronto un proveedor, ¿verdad?, de complemento en el momento en el que el primer proveedor nos falle o le pase algo, etcétera. Por ejemplo, con ese tema del derrumbe que hubo para la vía de Cali-Pasto, ¿verdad? Pues, ¿cuántos proveedores principales que estaban de pronto en la ciudad de Cali y llegaban a Pasto o de Pasto a Cali no se quedaron sin poder responderles a otro tipo de proveedores también, a otro tipo de almacenes, a otro tipo de centros de distribución? Y es allí donde la gestión logística entra en juego y debemos conseguir nosotros o debemos tener un proveedor alterno. Eso por ahora está muy complejo. Y el tema de la ruta por Ecuador es que sí, se va a poder, pero va a generar un sobrecosto y ya está generando un sobrecosto por la espera, por el tráfico, por la gasolina, etc. dentro de los productos. Por lo tanto, los almacenes se ven directamente afectados. Entonces, una gran superficie, chicos, pues tiene más posibilidades dentro del mercado, ¿verdad?, de gestionar
a diferencia de otras superficies que son más pequeñas, pero aún así necesitan logística, necesitan todos los trabajadores de la misma entender cómo funciona. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Bueno, eso por ese lado. Ahora, por favor, para mañana para todos, averigüemos un poco acerca de la logística del envío a domicilio, por favor. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser los tiempos y cuáles pueden ser los costos de esta logística de envíos a domicilio? ¿Listo? Esa información la vamos a necesitar mañana. ¿Vale? Bueno, por favor, chicos, antes de irse, no se les olvide dejarme el nombrecito y la asistencia, pues, en el chat de la videollamada. Ahora, por último, al hablar de grandes superficies, nosotros debemos ser conscientes que una gran superficie puede ser multinacional o nacional. No importa realmente de dónde provenga, pero las grandes superficies son centros de distribución o almacenes nacionales o multinacionales. ¿Sí? ¿Alguien me levantó la manito? ¿Miguel? Ah, no. Ok, están dejando el nombre, creo que era eso. ¿Sí era eso? Sí, señora, sí. Bueno, por ejemplo, esta grande superficie que también es multinacional porque ellos existen en México, existen en España, que es IKEA, pues ellos son una corporación, ¿sí? Y la diferencia entre una corporación y una empresa es pues los tipos de trabajo que tienen, la organización pues dentro de la misma empresa administrativamente, etcétera, varias cositas. Pero entonces, esta empresa nació en Suecia, es sueca, se radicó en Holanda, imagínense. Y se dedicó a la venta al detalle de muebles y objetos para el hogar, para la decoración y demás, ¿verdad? Pero se ha regado a lo largo del mundo en ciertos países que ellos ven estratégicos, pero aún así siguen siendo una gran superficie en cada país al que van. ¿Por qué? Porque ese es su tipo, ¿verdad?, de empresa. Ese es su tipo de centro de distribución, una gran superficie. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta. Por último, y ya para poder avanzar también con el tema mañana, debemos como hacer ese clic en que una gran empresa, una gran superficie, hay empresas que también son grandes, pero no son empresas de grandes superficies porque no se dedican a la venta o distribución de diferentes tipos de productos, ¿sí? Y eso es una investigación que quiero que traigan el día de mañana. ¿Realmente en Colombia existen empresas grandes que no sean de gran superficie? ¿Cuál es la diferencia? ¿Vale? Eso lo vamos a necesitar para la clase de mañana. Bueno, entonces pues chicos, hoy los voy a dejar salir un poquito temprano porque ahorita también debo como cuadrar cosas para otra clase y 10 minuticos para que puedan ir a descansar. ¿Listo? Que tengan una muy buena noche, que pasen bien y mañana nos vemos en nuestra clase. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Hasta Vale, mañana. hasta mañana, chicos. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.